Muy buenos días a todos, una semana más, bienvenidos a mi canal de cocina sencilla, minimalista y sostenible. En el vídeo de hoy volvemos a los básicos y os voy a hablar de un básico de mi cápsula de básicos, valga la redundancia, que a lo mejor os sorprende un poquito. Si recordáis el vídeo que hice hace mucho tiempo al comienzo de este canal en el que os presenté todos los alimentos que están presentes en mi cápsula de básicos, os dejo por aquí el enlace por si lo queréis ver. Uno de ellos fue la proteína en polvo. Y es un alimento que tal vez os haya sorprendido, o tal vez no, ahora que me conocéis un poquito más, y hoy os quería hablar de él un poco más en profundidad. Para hacerlo voy a hablaros un poquito de los distintos tipos de proteína en polvo, en mi caso particular cómo los utilizo yo, y voy a tratar de contextualizar al máximo posible este uso de la proteína en polvo porque no es para todo el mundo. Y para ello lo haré de la mano de dos recetas muy sencillas, como siempre os digo, en este caso de desayunos, que yo utilizo la proteína en polvo, para que veáis dos ejemplos muy facilitos. Como siempre, al final del vídeo haremos las recetas, pero antes os voy a hablar un poco de las proteínas en polvo. Empecemos hablando de por qué proteína en polvo. Es una pregunta que mucha gente se hace y que me han hecho a mí también. Mi respuesta más inmediata es ¿por qué no? Pero como os decía al principio, esto es muy personal. Y aclaro, ¿para quién es útil la proteína en polvo? Pues la proteína en polvo es útil para aquellas personas a las que les cuesta llegar a sus requerimientos proteicos diarios. Esto tengo que aclarar, y aquí tengo que hacer un gran disclaimer, y perdón por la palabra inglesa, no es lo más habitual. La mayor parte de la población ingiere suficiente proteína o más de la suficiente. Dicho esto, hay una parte de la población a la que le cuesta llegar a sus requerimientos de proteína. No voy a entrar aquí en detalle quiénes son esas personas, cada uno de vosotros yo creo que debería de saberlo, y si tenéis dudas al respecto os sugiero, os recomiendo que consultéis a un nutricionista o a un profesional de la salud. Por otro lado, también os digo que si sois de esas personas que sí que consigue fácilmente llegar a sus requerimientos proteicos diarios, tal vez también os interese consumir proteína en polvo porque deseáis reemplazar parte de esta proteína que estáis ingiriendo a través de alimentos en su estado, digamos, más natural, por esta proteína en polvo que ya ha sido procesada, que ya ha sido aislada de alimentos naturales. Esto también es posible. ¿La proteína en polvo es un procesado? Por supuesto que es un procesado. No crece en las plantas, la proteína en polvo no sale directamente de los animales, pero es un buen procesado si consumimos la proteína en polvo correcta. Siempre que hablamos de un alimento en polvo, leche en polvo, por ejemplo, cualquier alimento en polvo que conozcáis, se trata de un procesado, se trata de un aislamiento de ciertos nutrientes del alimento en el que está presente de manera natural. ¿Qué ventajas le veo yo al uso de la proteína en polvo en mi caso particular? Pues, para empezar, que es práctica. Al ser en polvo dura mucho, es un alimento de despensa, la puedes comprar y guardar durante bastante tiempo. En segundo lugar, es fácil de transportar, pesa muy poco, la puedes llevar a cualquier sitio, simplemente necesitas agua o leche o bebida vegetal para prepararla. Se prepara muy rápidamente y además es muy versátil. Seguro que si os vienen a la cabeza estas ideas, si habéis visto vídeos o leído algún artículo al respecto de el típico batido de proteínas, pero no solamente para hacer batidos se puede utilizar la proteína en polvo, sino también para hacer otro tipo de recetas, y no solamente dulces, sino también saladas. De manera implícita me he estado refiriendo todo el rato a la proteína en polvo que probablemente todos tengáis en la mente, que es la proteína de suero de leche o proteína de origen vegetal. Pero otra proteína en polvo, que yo también llamo proteína en polvo, es la clara de huevo en polvo. Esta la utilizo fundamentalmente en recetas saladas, como os podéis imaginar, pero también es una opción de proteína en polvo. Bien, ya os he empezado a hablar un poquito de los distintos tipos de proteína en polvo que hay. Hagamos un breve repaso. En primer lugar, la más conocida es la de suero de leche o whey en inglés. Dentro de la proteína de suero de leche tenemos varios tipos.
Por un lado tenemos la aislada, esta es la más pura y también suele ser la más cara. A continuación tenemos la proteína de suero de leche hidrolizada, que es la más digestible. Y por último tenemos la concentrada, que sería aquella que tiene normalmente un porcentaje menor en proteína, pero también suele ser la más económica, así que no es a despreciar en según qué situaciones. Si compramos la proteína de suero concentrada, tenemos que tener en cuenta también mirar bien los otros ingredientes, que sean de calidad y que sean los que nos interesan. A continuación tenemos también la caseína de la leche, también tenemos caseína en polvo. Esta sería otra proteína en polvo, también procedente de la leche de vaca generalmente, y se utiliza exactamente igual que la proteína de suero de leche. La diferencia es que da un resultado más espeso y es una proteína más saciante que la de suero de leche. Por tanto, se adecua bastante a preparados más tipo natillas o puddings, ese tipo de recetas. Como es saciante, pues puede ser, por ejemplo, una buena idea para tomarla más al final del día, antes de irnos a dormir. Proteínas en polvo veganas, pues tenemos a base de soja o de guisante, fundamentalmente. Y, de nuevo, se utilizan igual que la proteína de suero de leche y dan un resultado también ligeramente más espeso, un poquito parecido al de la caseína, pero podemos hacer con ellas todo tipo de recetas, tanto dulces como saladas, son muy versátiles. Yo utilizo bastante estas, me gustan mucho las proteínas en polvo veganas. Y por último, nombrar lo que ya os he nombrado anteriormente, la clara de huevo en polvo. Yo tengo la suerte aquí en Alemania de conseguir clara de huevos ecológicos en polvo y a granel, se puede decir prácticamente, porque vienen en paquetes muy grandes de cartón, así que es ideal. Con esta clara de huevo en polvo podemos hacer tanto recetas dulces, por ejemplo, la podemos utilizar para hacer bizcochos o cualquier receta dulce que lleve huevo, pero también, por supuesto, para recetas saladas podemos hacernos tortillas o revueltos de claras a base de clara de huevo en polvo mezclada con agua simple. Es muy fácil de utilizar. Pero volvamos a las proteínas en polvo, o bien de suero de leche, o bien de caseína, o bien veganas. En general hay dos grandes tipos de todas estas proteínas. Una que sería de sabor neutro y otra de algún sabor, puede ser vainilla, chocolate, fresa. Hay millones de sabores, bueno, miles de sabores en el mercado. Cada vez sacan sabores nuevos. La neutra, como su propio nombre indica, no tiene ningún sabor. Y la que tiene sabores normalmente lleva o azúcares o edulcorantes, casi siempre suelen ser edulcorantes acalóricos. Pero hay también con azúcar o con edulcorantes calóricos. ¿Cuál es la que yo prefiero? Bueno, ya os lo voy a decir luego otra vez cuando os dé las recetas, pero mi preferencia suele ser la neutra, porque evito todos aquellos alimentos que tengan azúcares añadidos y, si puedo, también edulcorantes los evito también. La ventaja de la neutra es que le puedes dar tú el sabor que tú quieras con los otros alimentos que incluyes en esa receta. Pero es verdad que algunas veces no resulta práctica también alguna proteína en polvo de sabores. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una proteína en polvo? Bueno, hay muchos vídeos en internet acerca de este tema, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero fundamentalmente fijaos bien en los ingredientes, especialmente si compráis una proteína que es de baja pureza. Os tenéis que fijar, eso es lo que os acabo de decir, en la pureza, en los azúcares añadidos, en los edulcorantes que tenga y cualquier otro tipo de ingrediente añadido que lleve. Y vamos ya con las dos recetas de hoy que os voy a dar. Son dos recetas de desayuno. Son desayunos un poquito especiales. No son para todos los días, tampoco en mi caso, porque son unos desayunos que, si bien son muy saciantes y muy nutritivos, son altos en proteínas, como os podéis imaginar por la temática de este vídeo, también son altos en hidratos de carbono, son muy saciantes, pero se consumen muy rápidamente. Es decir, que no son el clásico desayuno que nos va a servir en una dieta o en un estilo de vida de pérdida de peso, por ejemplo. No, porque los vamos a consumir muy rápidamente. Es verdad que nos van a dejar muy saciados, pero no son
necesariamente bajos en calorías. Esto lo tenéis que tener claro. Son ideales para aquellos días que vamos a entrenar, por ejemplo. Vamos a hacer ejercicio o después de haber hecho ejercicio, pueden ser muy útiles. O también pueden ser útiles en un contexto en el que tengamos hambre, necesitamos quedarnos saciados después del desayuno porque vamos a pasar muchas horas a continuación sin comer, pero tenemos poco tiempo para desayunar. Es una situación desafortunada. Me gustaría que tuviéramos todos siempre suficiente tiempo para desayunar con calma, pero si no es así, si es un día en el que tienes que desayunar rápidamente, pero necesitas un desayuno nutritivo y saciante, esto pueden ser ideas que te pueden venir bien. Os voy a dar dos ideas de desayuno. Una es con la proteína neutra y le vamos a dar sabor con los otros ingredientes, y otro es con proteína de sabor chocolate. Ambos casos van a ser recetas dulces. En el caso de la proteína neutra, la voy a endulzar con plátano, y en el caso de la proteína con chocolate ya no la voy a endulzar con nada más, porque ya lleva endulzante la propia proteína en polvo. En el caso de la proteína con chocolate, además, voy a añadir un ingrediente que os va a sorprender bastante, y se trata de calabacín en trocitos congelado. Sí, cuando me sobra calabacín de otras recetas generalmente saladas, lo que hago es cortarlo en trocitos pequeños y congelarlo. Y estos trocitos de calabacín congelado son ideales para dar una textura cremosa en batidos, helados y este tipo de recetas que nos gusta que sean un poquito cremosas. Incluso recetas dulces, o sobre todo recetas dulces. Y como la proteína en polvo de chocolate ya es dulce de por sí, voy a aprovechar y voy a meter en esta receta un puñado de daditos de calabacín congelado. Pero ya lo vais a ver en el vídeo de las recetas. Sin más dilación, os dejo ya con las recetas, espero que las disfrutéis y quedaos hasta el final, porque después de ver cómo se hacen estas dos recetas de desayuno con proteína en polvo, las voy a degustar para contaros cómo están de ricas. Pues como os prometí, voy a probar estas dos recetas delante de vosotros y os las voy a comentar. Por un lado tenemos aquí el batido de proteína que he hecho con la proteína sabor chocolate y el calabacín congelado. Os sorprenderá saber que no sabe para nada a calabacín. El calabacín es muy neutro y no tiene ningún sabor. Le he puesto de topping un poquito de la granola de pera y chocolate que hice hace poquito en un vídeo. Si no lo habéis visto, os dejo por aquí también el enlace a ese vídeo por si lo queréis ver. Y ahora sí, ya voy a probar este café con proteína de chocolate y calabacín. Es súper cremoso, súper refrescante porque lleva un montón de hielo, como podéis ver. Y no se nota, ya digo, no se nota absolutamente nada del calabacín. A mí me gusta mucho. Sí que se nota el sabor a chocolate y edulcorante de la proteína en polvo. Está buenísimo, la verdad es que está súper rico. Y no hemos necesitado añadir ni plátano ni nada más. Y por otro lado tenemos el pudín, porque lo llamo pudín, es más espeso que el otro y me gusta comerlo así en un bol, que hemos hecho con la proteína en polvo neutra,
con plátano congelado para dar esa cremosidad, esa especie de puré helado, con plátano, semillas de lino molidas y arándanos. Voy a probarlo. Es súper cremoso. A vuestra salud. Qué bueno está. No necesita más dulce que el que le aporta el plátano. Sinceramente, la proteína neutra sigue siendo para mí la mejor opción. Muy rico. Y con esto me despido ya de todos vosotros por esta semana. Deciros que no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle a like si os ha gustado el vídeo, para mí significa mucho. Y por supuesto también suscribiros a mi newsletter en www.cocinacapsula.com. Cada domingo tenéis un boletín gratuito en el buzón con un montón de información sobre nutrición, sobre recetas y sobre estilo de vida saludable y sencillo. Me despido ya de vosotros y os veo la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.